Hace poco hablamos sobre cómo funcionan las baterías de mi patinete eléctrico y os conté todo esto básicamente porque mi patinete, el Dualtron Spider, tal y como viene de serie, tiene una batería que está un poquito limitada, así que decidí construirle otra. Y ya que construíamos una batería, pues decidí grabarlo en vídeo para explicaros cómo se hace. Así que nada, sin más dilación, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. ¿Te hace falta una clave para activar Windows en tu nuevo PC recién montado y recién instalado? GBGMall es tu tienda de claves de software donde podrás comprar claves originales de Windows. Son claves para fabricantes, o sea, son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores. Lo típico que vas a una tienda, compras un ordenador que ya viene con clave de Windows, pues son este tipo de claves, son claves OEM. Aparte, con el código de descuento NG20 vais a tener un 25% de descuento, por lo cual os quedaría la clave de Windows Pro en 14 euros y además una vez activado tenéis el upgrade gratuito a Windows 11. Así que ya sabéis, tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave. Gracias a GBGMall por sponsorizar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Como os decía, hace muy poquito en este canal hice un vídeo pensado principalmente para prepararos para este que vamos a ver hoy, porque todo el tema de baterías tiene muchísima teoría detrás, tanto a nivel de química como de electricidad, así que bueno, en lugar de enterraros en teoría en este vídeo, en plan explicar toda la teoría, la práctica y bueno, la Biblia, todo el rollo, pues decidí hacer un primer vídeo y luego un segundo vídeo más enfocado a la práctica. Bueno, en aquel vídeo yo ya te conté cómo mi Dualtron Spider, tal y como viene de serie, en la versión que yo tengo, pues me da más o menos una horita de batería o algo por el estilo. Depende un poco de la velocidad a la que vayas, de las cuestas que pilles, si vas un poco más por terreno asfaltado, no asfaltado, y bueno, a mí me gusta hacer kilómetros, así que estuve dándole vueltas a qué hacer. Estuve pensando en comprarme un patinete con más batería, pero la verdad es que el Spider me gusta muchísimo. Y de hecho le hice unas cuantas modificaciones, que eso lo vamos a ver en otro vídeo, ¿eh? En este vamos a centrarnos 100% en la batería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder construir una batería? La forma más fácil es contactar con un profesional que te lo haga, como por ejemplo los chicos de CL Power, que son los que realmente han hecho la batería. Lo que pasa es que vinieron aquí, trajeron todo, la hicieron conmigo y hemos grabado todo el proceso para poder explicarlo pues a vosotros en YouTube. Incluso muchas cosas me las han hecho hacer a mí para que experimentara y aprendiera y bueno, se agradece, la verdad, ha sido una experiencia bastante divertida. Total, que para poder construir una batería nueva para cualquier dispositivo que funcione con baterías, antes que nada tenemos que tener en cuenta tres variables muy importantes que tienen todas las baterías, que son el voltaje, el amperaje y la capacidad. El voltaje, vimos en el vídeo anterior que tiene que ser constante. Es importante que la batería no se pase de unos rangos ni hacia arriba ni hacia abajo, porque si el voltaje fuese muy bajo, directamente el dispositivo no funciona, ¿no? Y si es muy alto, se quema el circuito. Pero también sabemos que todas las baterías tienen un rango de operación. Lamentablemente, por cómo funcionan, cuando la batería está al 100% de la carga, el voltaje es más alto y a medida que la batería se va descargando, pues va bajando el voltaje hasta llegar a un mínimo. En concreto, la batería que necesitamos para este patinete es de 60 voltios nominales y la que nos viene de serie es de 67,2 voltios, que es lo que tiene cuando está cargada a tope. Y lo más bajo que llega son 48 voltios, cuando la batería está al 0%. O sea, básicamente la batería varía entre estos 67,2 y 48 voltios. Si la batería llega a 48 voltios, el patinete se nos apaga, ¿vale? O sea, te marca que no tiene batería. Así que si queremos cambiar la batería por otra, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que trabajar entre 48 y 67,2 voltios, lo que normalmente se conoce como una batería de iones de litio de 60 voltios nominales, ¿vale? Es un poco el rango que tienen todas. Luego tenemos los amperios, que es la máxima descarga que nos permite hacer esta batería. Esto lo comparábamos en el otro vídeo con el agua, ¿no? O sea, como si tuviésemos una tubería de agua. Aquí básicamente lo que necesitamos es suficientes amperios para alimentar los dos motores. Los dos motores no siempre van a consumir lo mismo, pero en momentos puntuales pueden llegar a consumir hasta 22 amperios para cada rueda. Porque Dualtron básicamente lo que tiene es que son patinetes que tienen dos motores, uno en cada rueda. Así que cada motor consume 22 amperios, por lo cual vamos a necesitar 44 amperios para nuestro patinete. Ahora vamos con la capacidad. La capacidad lo que nos dice es cuánto dura la batería, ¿no? En este caso lo que tenemos son 17,5 amperios hora. Esto lo que quiere decir es básicamente que si nosotros consumimos 17,5 amperios, la batería nos dura una sola hora. Y si consumimos más, pues nos dura menos, ¿vale? Esas son las tres variables. Si la batería cumple estos tres factores, da igual cómo esté hecha. Qué sistema use, cómo funcione por dentro, nos da igual. Bueno, realmente el valor más importante aquí es el voltaje, ¿vale? Porque el voltaje sí que tiene que ser ese sí o sí. Luego el amperaje, si la batería tiene 100 amperios, me da igual, no pasa nada, ¿vale? Porque realmente no voy a consumir más de 44.
Mientras la batería no tenga una descarga máxima menor a 44, me da igual de cuánto sea. O sea, puede ser de 100, de 200, de 1000, o sea, es que me da igual. Y luego, lo que viene a ser la carga, los amperios hora, pues esto, cuanto más, mejor. O sea, si tengo 1.000.000, pues batería infinita. De hecho, estos amperios hora es el valor que vamos a ir a mejorar, es lo que queremos aumentar para tener más duración de batería. Y bueno, antes de poder cambiar la batería y crear una nueva, vamos a abrir el patinete y vamos a ver qué es lo que trae dentro de serie. Esa tapa donde normalmente vas de pie cuando vas con el patinete se llama deck. Ahí debajo, en la mayoría de patinetes de este tipo, está la batería, junto con la centralita que controla los dos motores. La batería, bueno, ya sabéis para qué sirve, y la centralita es como un pequeño ordenador del patinete que decide la velocidad, regula los valores, nos da la información que vemos en la pantallita y bueno, en general gestiona todo lo que es el vehículo, ¿no? La batería, por cierto, tiene dos conexiones principales. Primero está directamente conectada a la centralita utilizando dos positivos y dos negativos. Y luego tiene una conexión que va directa al puerto de carga del patinete. Este patinete tiene dos puertos de carga, básicamente para conectar, si te apeteciera, pues dos cargadores al mismo tiempo y cargaría todo más rápido, ¿no? Total, que para desconectar la batería quitamos los cables, los 6 cables. Es importante que no se toque el positivo con el negativo en ningún momento, porque la batería pues tiene una carga muy alta y se produciría una descarga muy fuerte como la que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Porque es que es algo que nos pasó, literalmente. O sea, desconectándola, tocamos los dos cables y ahí hubo chispazo. Ok, este cuadrado gigante es la batería, tal y como viene de serie de fábrica. La primera capa que la recubre pues es simplemente un plástico y luego debajo del plástico pues han usado una especie de fibra de vidrio muy parecida a la que se usa para las PCBs de los típicos circuitos de aparatos electrónicos. Esto viene pegado con una cinta en los vértices, así que nada, si cortamos la cinta y lo abrimos podemos ver lo que hay dentro de la batería y esto a muchas personas las deja en shock. ¿Son pilas? No, no son pilas, son celdas. Celdas de iones de litio. Y bueno, si hubieses visto el vídeo anterior, lo sabrías. La mayoría de baterías de motos eléctricas, coches eléctricos, patinetes o incluso taladros y baterías de cámaras de vídeo y foto, pues tienen este tipo de celdas escondidas y protegidas en distintas formas. Pero bueno, al final del día, si abrimos esa caja, esa carcasa, lo que tiene dentro son celdas, en la mayoría de casos. Por otro lado, aquí en la pieza delantera tenemos un componente bastante clave para poder gestionar toda la batería y todas las baterías del mundo tienen este componente. Es el BMS. El BMS o Battery Management System es básicamente un circuito que permite gestionar la batería a varios niveles. Pero para poder entender todo esto vamos a hacer un pequeño repaso. Cada una de estas celdas que estáis viendo, esto que parecen pilas, que son celdas, es una MJ1 de LG. Estas celdas tienen 3 valores clave, los mismos que vimos antes para la batería. Cada celda de estas tiene un voltaje de 3,6 voltios, un amperaje o descarga máxima de 10 amperios y una capacidad de 3,5 amperios hora. Si hiciésemos una batería de una sola celda, pues nuestra batería tendría esos 3 valores, ¿no? 3,6 voltios, 10 amperios, 3,5 amperios hora. Ahora la batería del patinete tiene 60 voltios, 50 amperios y 17,5 amperios hora. Y esto es porque combina varias celdas al mismo tiempo. Y al combinarlas, pues los valores se suman, ¿no? Pero no de cualquier manera. Cuando sumamos celdas en serie, se suma el voltaje. Y cuando las sumamos en paralelo, se suma el amperaje y la capacidad. ¿Cómo se hace para sumar todo esto entonces en una batería? Bueno, pues primero que nada se unen en paralelo. Por ejemplo, en este caso, para conseguir 50 amperios y 17,5 amperios hora, tenemos que sumar 5 celdas en paralelo. O sea, este grupito de 5, tal y como lo veis, unido entre sí, ya suelta 50 amperios y almacena 17,5 amperios hora, pero tiene 3,5 voltios. Ahora yo quiero aumentar el voltaje, ¿no? Y quiero poner varias en serie. Yo no puedo coger este grupo de 5 y poner una celda más en serie, sino que tengo que empezar a sumar grupo con grupo con grupo con grupo. Así que si quiero sumar voltaje, necesito varios grupos de 5 celdas, todos puestos en serie, ¿no? En total, para llegar a 60 voltios, necesitamos 16 grupos. En otras palabras, la batería esta que viene de serie tiene 80 celdas. 80, que son unas cuantas, ¿eh? Y la suma de esas 80 celdas son estos valores que estáis viendo, ¿no? ¿Y cómo se conectan estas 80 celdas al patinete? Bueno, pues aquí es donde entra el BMS. El BMS básicamente se conecta a cada uno de los 16 grupos de 5 celdas que tenemos con un pequeño cable. El BMS lo que hace es proteger la carga, la descarga y posibles accidentes. Aquí es donde la batería interactúa con el mundo exterior. O sea, todas las celdas se conectan al BMS y luego el BMS se conecta a la centralita del patinete o al puerto de carga. Y bueno, esto es todo, ¿no? Esas son las baterías. Básicamente es lo que hay que saber
ver, es un montón de celdas interconectadas y empaquetadas con un circuito que controla la carga y 6 cables que salen hacia el exterior. Y ahora viene lo divertido, vamos a construir mi batería. A ver, yo nunca hice esto antes, ¿vale? Y os voy a decir que es hasta un poco peligroso. Una sola celda de por sí no puede hacer realmente daño a nadie, a menos que le clavemos un cuchillo o algo por el estilo, pero en principio una celda sola no te da corriente. Ahora, cuando empezamos a juntar varias celdas, se empiezan a sumar voltajes, amperajes, etcétera, pues sí que tenemos una batería que puede ser bastante peligrosa a nivel de incendios o incluso te puedes pegar alguna descarga también. Y aquí es donde sobre todo me ayudaron los chicos de CL Power, que tienen una página web que la podéis ver abajo en la descripción, y ellos son un par de chicos que se dedican a crear baterías para patinetes y todo tipo de vehículos eléctricos, patinetes, bicicletas, motos, lo que sea, ¿vale? Y hacen baterías de forma totalmente artesanal, así que pueden crear baterías adaptadas a cualquier espacio. Y justamente uno de los retos que yo les propuse fue aumentar lo máximo posible la duración de la batería del Spider. Para eso, lo primero que me propusieron fue no usar las MJ1 que estábamos usando hasta ahora de LG, sino pasar a otro tipo de celdas que son las Samsung 50E. Las Samsung 50E también son unas celdas muy famosas, muy populares, se usan en muchas cosas, sobre todo en motos eléctricas. Y bueno, de características en sí son muy parecidas a las MJ1, con alguna diferencia, y es que básicamente el voltaje nominal es el mismo, ¿no? 3,6. El amperaje también, 10 amperios, igual que las MJ1. Pero en cuanto a capacidad, estamos hablando de 4,9 amperios hora. Casi 1,5 amperios hora más extra respecto a las otras celdas. El problema es que también son un poquito más grandes en tamaño, pero bueno, buscaremos la manera de encajarlas. A ver, la idea de los chicos de CL Power fue la de crear una batería que tuviese las 16 grupos en serie, que esto es obligatorio básicamente porque necesitamos esos 60 voltios nominales, solo que esta vez en lugar de tener grupitos de 5, pues tendríamos grupos de 6 celdas en paralelo. Por lo cual, teniendo en cuenta que estas celdas tienen más almacenamiento y son 6 en lugar de 5, pues estaríamos hablando de 29,4 amperios hora, que son unos 12 amperios hora más que los 17,5 que vemos en la batería original. Por lo cual tendríamos un 70% más de batería. A ver, el Spider que tengo yo tampoco es el mejor de todos, ¿vale? Hay una versión del mismo Spider que tengo yo que lleva una batería más grande y esta batería es de 24,5 amperios hora. O sea, lo que voy a conseguir con esta nueva batería es tener un patinete que es aún mejor que el mejor modelo de Spider que se vende en el mercado. Así que no está tan mal, ¿verdad? Ahora, esto no va a ser del todo fácil porque, como vimos ya en el vídeo anterior, el gran problema de las baterías es la densidad. Cuando nosotros aumentamos la capacidad de una batería, también tenemos un aumento de volumen, o sea, las baterías ocupan más espacio al final, ¿no? Hay más celdas, son celdas que en sí son más grandecitas, las MJ1 son más pequeñas, y claro, aquí viene el gran problema, y es que las baterías sobresalen por encima de la tapa, ya no puedo cerrar esa tapa. Así que nada, vamos a tener que crear algún tipo de riser, un levantador, alguna pieza que esté justo en medio de la tapa y el patinete para que le levante la tapa, ¿no? Y tengamos un poquito más de sitio, ganemos algunos centímetros para meter toda la batería ahí adentro. Esta pieza la vamos a fabricar en policarbonato con efecto hielo y vamos a aprovechar para poner también algunas tiras de LED y así puedes tener un poquito más de luces en el patinete. También me voy a fabricar mi propio deck y lo voy a hacer en fibra de carbono de verdad, de la buena, y voy a aprovechar ya que estamos para poner mi logo también en RGB, a ver qué tal queda. A ver, este patinete lleva ya varias modificaciones en realidad, pero esto lo voy a dejar todo para otro vídeo porque quiero hacer un vídeo especialmente dedicado, tributo a mi patinete y para hablaros del mundo también de los patinetes eléctricos porque mola mucho, o sea, la verdad que es todo un mundo. Bueno, vamos a fabricar esa batería, ¿no? Lo primero que hicimos básicamente fue en un molde impreso en 3D que tienen estos chicos, metimos 6 celdas. Y básicamente las pegamos con silicona caliente para que no se muevan de su sitio. Ya cuando las teníamos pegadas, las empezamos a envolver con un papel que se llama papel de cebada. Este papel se usa como aislante de baterías, porque no solo es aislante eléctrico, sino que además es resistente al agua, al desgaste, al aceite y bueno, sobre todo es flexible, ¿no? Para poder moldearlo con la forma del grupo de celdas o lo que estemos haciendo en ese momento. Y bueno, hacemos esto con todos los grupos, en plan 16 grupos, lo cual lleva un buen rato. Y ahora que tenemos estos pequeños grupos creados, vamos a tener que unir todos los polos positivos y todos los polos negativos. Y para esto se utilizan tiras de níquel. El níquel es un metal,
¿Por qué se usa níquel en concreto? Primero que nada porque es resistente a la corrosión y al tiempo. Es un material que no se va a oxidar y por lo tanto no va a poner en compromiso la batería. Y segundo, porque es bastante bueno para el tipo de soldadura que vamos a utilizar, que es un tipo de soldadura de punto. Este soldador que estáis viendo aquí lo que hace es fundir el níquel y lo une justo al polo de la celda, por lo cual queda soldado, ¿no? Ya no lo puedes quitar. Lo puedes quitar haciendo mucha fuerza o directamente con unas pinzas, pero bueno, eso queda ahí pegado. Para esto ponemos una única tira, tanto en el polo positivo como en el negativo, y lo soldamos para todas las celdas del grupo. Ahora, cuando ya tenemos estos grupos montados que ya están funcionando en paralelo, vamos a unir los grupos, pero ahora en serie. Para unirlos en serie tenemos que unir el polo positivo con el negativo. Y para esto hicimos pequeños trocitos de tiras y los vamos a poner en cada una de las celdas para unir todos los polos negativos de un grupo con todos los polos positivos del grupo siguiente. O sea, ahora vamos a ir polo negativo contra positivo. Y de nuevo los negativos con los positivos. Y luego los negativos con los positivos. Y así sucesivamente hasta llegar a los 16 grupos. De esa manera pues vamos concatenando la parte de abajo de los grupos de las celdas con el grupo siguiente. Y al final pues acabamos con un bloque bastante grande que es nuestra batería. Ahora, de cada uno de estos grupos dejamos una pequeña parte más larga porque aquí lo vamos a conectar con nuestro BMS. Y ya está, ya tenemos la batería casi terminada. Falta poner el BMS. En este caso vamos a usar un BMS de calidad superior al que venía con la batería. Este es un DALI. Está pensado para todo tipo de baterías de iones de litio y es configurable por software. Se puede controlar, configurar y monitorizar por una app con Bluetooth. Lo cual mola bastante. Si os gusta estar seguros de cuánta carga tenéis en la batería, el voltaje de cada grupo y bueno, un poco todo lo que está pasando ahí dentro, pues directamente con la app tú puedes ver cómo está esa batería, ¿no? Y además está genial porque los patinetes Dualtron no siempre te puedes fiar del todo del indicador de batería que te pone y bueno, directamente lo que pone el BMS va a misa. El BMS que tenemos aquí viene preparado para esta batería de 60 voltios nominales y viene ya con un cable con los 16 contactos para conectar estos 16 grupos en serie. Así que vamos a soldar cada uno de los cablecitos a todos nuestros grupos. Y bueno, para el polo negativo simplemente tenemos un cable. Para terminar de rematar la batería, lo último que haremos es terminar de recubrir todo con un papel de cebada. Esto es importante para que no quede ningún contacto al descubierto y bueno, una vez que lo tenemos, vamos a meter un termo retráctil gigante y con la pistola de calor lo hacemos encoger. Esta es una de las partes más divertidas en mi opinión y ya está. Eso es todo. Montar una batería básicamente es cuestión de tener las herramientas adecuadas, pero sí que hay que tener en cuenta que trabajar con estas celdas y montar baterías puede ser peligroso. Ahora, hay algo súper interesante que quiero comentar de las celdas que hemos utilizado para crear esta batería, y es que las celdas son recicladas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora mismo existen un montón de vehículos, de patinetes, vehículos públicos, por ejemplo, los típicos de la limpieza de Barcelona, que son eléctricos, motos eléctricas de estas típicas empresas que te bajas una app y, bueno, simplemente alquilas la moto durante un trayecto. Y todo este tipo de empresas consume una gran cantidad de baterías y desgasta baterías también de forma muy rápida. Y normalmente, ¿qué pasa? Que cuando la batería de un patinete se estropea, no suele ser porque todas las celdas han muerto al mismo tiempo, sino que suele haber a lo mejor ciertas celdas que han fallado antes que las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una empresa que maneja un montón de baterías y necesitas recambios, pues simplemente compras baterías nuevas y las baterías antiguas las descartas. Todo este desecho de baterías es contaminante. Ahora, si nosotros abriésemos estas baterías y quitásemos las celdas y las empezásemos a probar una por una, veríamos que hay algunas que no están mal, algunas estarán rotas, pero siempre hay algunas que están totalmente sanas. Existe justamente un aparato que lo que mide es la impedancia de la celda y nos dice en qué momento de su ciclo de vida está. O sea, si está nueva, si está un poco usada, si está ya para el arrastre, que ya no funciona. Y bueno, en base a esto podemos saber qué tan sanas están las celdas. Hay empresas en concreto que se dedican a comprar este tipo de baterías estropeadas, que ya están rotas, las desmontan una por una, quitan todas las celdas una por una y empiezan a testearlas, a ver cuáles son las que están rotas y cuáles son las que no. Y todas esas celdas que aún tienen mucha vida útil se revenden como, bueno, como celdas nuevas, no, pero bueno, de segunda mano, ¿no? Digamos, celdas recicladas. Y bueno, en concreto, un concepto que me gustó mucho de estos chicos de CL Power, que al final son dos chavales muy jóvenes que, bueno, les gustó el mundo de las baterías y decidieron meterse en esto, es que ellos compran este tipo de celdas que están recicladas y las reutilizan para las baterías. Eso significa que mi batería está hecha de celdas usadas que vienen de otras baterías muertas, lo cual, dicho así, es preocupante, ¿no? Pero bueno, en realidad, como os dije antes, cada una de estas celdas se testea para ver qué vida útil les queda, ¿no? Y si la celda está totalmente muerta, pues se descarta, y si aún tiene vida útil se aprovecha. Y esto es muy importante y lo menciono para que sepáis que realmente existe un problema con esto de las baterías, que realmente se descartan y se desechan muchísimas baterías que tienen
cientos de celdas que se pueden volver a utilizar y reaprovechar. Y hay veces que simplemente por el coste que tiene desmontar la batería, quitar la celda, limpiarla, porque bueno, queda un resto de la soldadura de punto, ¿no?, que hay que quitarlo. Y bueno, simplemente por todos estos costes, hay veces que las baterías se prefieren descartar enteras antes que reciclar las celdas. Por lo cual, la verdad que me gustó el concepto de comprar celdas recicladas. Así que nada, finalmente colocamos la batería dentro del patinete, la soldamos al puerto de carga, la conectamos a la centralita y bueno, misión cumplida. ¿Cómo ha quedado el patinete? Pues esto no os lo voy a enseñar. Esto lo vamos a ver en otro vídeo más, en el que vamos a hablar sobre patinetes eléctricos, sobre cómo funcionan los motores, cómo funciona la tecnología que tienen detrás, cuál es el fenómeno social que estamos viviendo hoy en día y sobre todo voy a hablar de mi patinete, que es el Dualtron Spider, que es una maldita bestia, la verdad. Así que nada, gente, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.